Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Tú te haces famosa y no se te acercan los hombres. Cuando mi papá se supo que yo estaba cantando con un grupo, me internó. Fueron los creadores de una época musical frenética y desenfrenada. Yo quería seguir estudiando, mi mamá fue la que me empujó y me dijo: tu hermano tiene un conjunto de rock, tú ya estás muy grandota, es hora que empieces a rendir. Y ya se lo dejo a la gente que opine de mi pelo largo, de mi manera de bailar, de manera de tirarme al suelo, de cantar. Inundaron los café cantantes con un estilo pegajoso, pero muy controvertido. El gobierno los consideraba revolucionarios, ¿no? Eran los años 60 y ellos eran los grandes ídolos de la época dorada del rock and roll en México. Quizá le entré a unas cosillas al principio por pertenecer a un grupo, por unirme. Es que sí le pegaban a la droga, ¿cómo que no? Surgido como un género derivado de la combinación de ritmos del folclore estadounidense, el rock and roll en México se convirtió en un auténtico fenómeno musical debido a sus ocurrentes canciones, agitados bailes y estrafalarias modas. Pero el estilo que convertiría en ídolos a Enrique Guzmán, Angélica María, Johnny Laboriel, Julissa o Benny Ibarra, entre otros, también enfrentaría a una sociedad crítica y observadora que forjó mitos y leyendas alrededor de los también llamados rebeldes sin causa. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de los ídolos rock and rolleros. Bienvenidos. Nacida el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Estados Unidos, Angélica María Hartman Ortiz inició su carrera en 1950 como actriz infantil en la película Pecado. A los 6 años obtuvo su primer premio Ariel por su actuación en la cinta Mi esposa y la otra, y poco antes de cumplir los 10 años, alternó con el ídolo Pedro Infante en la película Los Gavilanes. En 1955 debutó en teatro con la obra La mala semilla, y en 1960 actuó con Manolo Fábregas en El canto de la cigarra. Fue, sin embargo, durante su adolescencia que Angélica comenzó a ser atraída por un estilo musical que desde finales de la década de los 50 causaba furor en los Estados Unidos. El rock and roll vino a dar una identidad con todos los chavos de aquella época. El asunto de los copetes envaselinados, las chamarras de cuero, las tobilleras en las niñas, las colas de caballo. Fue no solamente el movimiento musical, sino también la moda en el vestir, los modos, el subirse a una motocicleta, el ir a bailar, el ir a una cafetería, escuchar rock and roll, ¿no? Fue muchas cosas, un valor, yo te diría, incluso social. Yo siempre ponía los pantalones ajustadísimos y decía: pareces torero y pareces joto. Y traíamos el pelo largo, ahorita traemos los pelos parados, todos los chavos. Así como me levanto yo con el pelo parado, así andan los chavos, ahorita es la moda. Entonces, no hay ninguna rebeldía. Lo nuestro era, a lo mejor, un poco ingenuo. El gobierno nos consideraba revolucionarios, ¿no? Ligaron el rock and roll con la delincuencia. La llegada del rock and roll a México no solo causaría sensación entre la juventud, también una guerra frontal contra la sociedad puritana, los padres de familia e incluso muchas estaciones de radio donde el cha-cha-cha y el mambo eran los ritmos que predominaban.
comenzaron a protestar, primero la gente mayor, la mayoría de la gente mayor que estaba en los medios, porque era un escándalo el rock and roll, y atrevido y terrible, ¿no? Y posteriormente la juventud se une. El rock and roll surgía como una necesidad de romper con lo establecido y se apoyaba en la imagen de jóvenes y chicas luciendo chamarras de cuero, pantalones entallados, grandes copetes envaselinados, faldas zamponas, tobilleras y rocolas, donde los pioneros del movimiento rock and rollero mexicano, los camisas negras, los rebeldes del rock, los hooligans, los teen tops y los locos del ritmo comenzaron a causar furor. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar. Pero mientras el rock and roll se establecía como un nuevo género musical en México, Angélica María desarrollaba su carrera como actriz de cine y televisión. Había hecho ya la telenovela Cartas de Amor, al lado de Ernesto Alonso y Sergio de Bustamante, cuando participó en la comedia musical Las Fascinadoras, donde por primera vez le propusieron grabar un disco. El proyecto nunca se realizó. A partir de entonces comenzó a tener un sueño: cantar de manera profesional y grabar su disco. Y la casualidad la adentraría al fenómeno musical del rock and roll, cuando poco tiempo después conoció al compositor yucateco Armando Manzanero. Voy a un editorial, entra un señor alto y me dice: a ver, canta. ¿Qué quiere usted que le cante, señor? ¿Qué te gusta? Bueno, pues me gusta Si me comprendieras, si me conocieras. José Antonio Méndez, ¿no? Que era un compositor que estaba de moda, maravilloso, cubano, maravilloso. Y pues yo era su admiradora, y como dice, no, pero engola la voz. ¿Sabes alguna canción antigüita? Digo, antigüita, pues solamente la que me enseñó mi abuelita, una de ellas, borrachita me voy para olvidarle. Me dice, no, por favor, engola la voz. ¿Cómo engola la voz? Sí, engola. Borrachita me voy. Le digo, no, fíjese que no, eso yo, así no puedo. Entonces entra un chaparrito yucateco. Dice, esta niña no puede cantar así. A ver, bonita, ¿qué te gusta cantar? Ese chaparrito yucateco era Armando Manzanero, que él trabajaba en ese editorial. Me dice, a ver, ¿qué le gusta cantar, bonita? Le digo, pues empecé a cantar, y me empezó a acompañar. Me llevó a la Mozart. A las 2 semanas estábamos grabando Eddie, que era un rock and roll, con Armando Manzanero. El rock and roll mostraba que no solo las voces masculinas lograban imponerse en este género musical. También las mujeres tenían una fuerte influencia en la construcción del ritmo, que para las compañías disqueras significaba un gran negocio. Angélica poseía un estilo dulce y sentimental, una característica que la distinguía de entre las demás intérpretes. Era lo que yo sentía, era como yo era. Yo fui completamente sincera. Ahora las canto con nostalgia y recuerdo cuando era sincera y las cantaba así. Entonces puedo seguirla cantando por eso, ¿no? Pero era yo tan sincera cuando cantaba esas canciones. Era lo que yo sentía, lo que quería, lo que sentía por un muchacho, como yo era. Pero a diferencia de las figuras femeninas pioneras del rock and roll, Gloria Ríos, Leda Moreno, Queta Garay, Vianey Valdés o las hermanitas Jiménez, Angélica María aparecía ante el público con una imagen diferente. Yo era el prototipo de la muchachita buena de mi época, ¿no? Cuando cantaba las canciones fresas, todas así, que me quiero enamorar y no sé qué, una muchacha enamorada del amor, pero era como era. En 1962, Angélica grabó su segundo disco, en el que reafirmó su éxito gracias a otra canción de Armando Manzanero, Paso a Pasito. Paso a pasito llevaré. Para 1963, realizó su tercera producción discográfica con baladas y temas rock and rolleros, y fue entonces cuando el periodista español radicado en México, Octavio de Alba, director del periódico Cine Mundial, la bautizó con el sobrenombre artístico con el que todo el público la identificaría, la novia de México. Era la más importante de cine, y el cine en México era muy, muy importante, la industria. Entonces él fue el primero que me puso la novia de México. Después empezaron los refritos, todo el mundo me empezó a decir así. Divino eso de la novia de México, es el apapacho, el mimo más grande que me han dado en toda mi carrera. Más allá de ser la novia de México, era el sueño de todos los jóvenes sesenteros, que veían en ella no solo a una artista admirada,
también a una mujer de gran belleza, pero inalcanzable. Te haces famosa y no se te acercan los hombres, como que le tienen un poquito de miedo o no les gustan las mujeres famosas. Y los muchachos todos querían ser mis novios, no se me acercaba ninguno, pero después de mucho tiempo me he enterado que todos estaban enamorados de mí. Pues tontos, hombre, ¿por qué no me dijeron? Pero en 1962, cuando Angélica protagonizó la película Mi vida es una canción, al lado del rock and rollero más exitoso del momento, Enrique Guzmán, exintegrante del grupo de los Teen Tops, surgió el romance más esperado del rock and roll. Mi romance con Angélica fue de manita sudada, nada más. Nunca tuvimos más que eso. Luego ya yo iba y pecaba por otro lado. A la par se convertirían en la pareja romántica más simbólica del movimiento rock and rollero. Angélica María continuó grabando discos y cosechando éxitos. Surgieron así las canciones Abrázame fuerte, Con un beso pequeñísimo, Dile adiós, Fortachón, Johnny el enojón, entre otras que marcaron toda una época. Cantábamos lo que la juventud quería escuchar, lo que nosotras sentíamos. Para 1967, Angélica María comenzó a realizar giras internacionales y grabó su octavo disco en el que incursionó en nuevos géneros musicales, la balada y el ranchero. A pesar de ello, siguió siendo una figura recurrente en las caravanas del rock and roll. Enrique Guzmán nació en Caracas, Venezuela, el 1 de febrero de 1943, pero fue en México donde se consolidó como uno de los pilares del rock and roll en español. Su padre, Jaime Guzmán Esparza, fue quien motivó su gusto por la música. Fue en 1957, mientras practicaba patinaje en el Parque Chapultepec, que Enrique Guzmán conoció a Sergio Martel y a los hermanos Jesús y Armando Martínez, con quienes decidió formar una banda de rock a la que llamaron los Teen Tops. Yo no recuerdo si alguna vez me quise dedicar a esto. Yo tenía entonces 14 años, 15 años, y aprendí a tocar la guitarra desde chico. Mi padre me enseñó a tocar la guitarra. Y esa fue la llave que me abrió. Nos dedicamos a reunirnos los fines de semana y tocar canciones de rock and roll. Más bien para que nos cerraran el ojo las muchachas. Enrique era el bajista del grupo, pero una tarde en que los Teen Tops se presentarían en una estación de radio, Armando Martínez, vocalista del grupo, enfermó de la garganta. Guzmán entró a sustituirlo. El resultado fue tan sorprendente que los Teen Tops decidieron que Enrique sería la voz principal del grupo. En abril de 1959, los Teen Tops conocieron al director artístico Jesús Hinojosa de la compañía discográfica Columbia, quien los invitó a grabar su primer disco, una producción en la que estaba incluida la canción La Plaga, versión en español del tema interpretado por el cantante norteamericano Little Richard, y que se convertiría en el primer gran éxito de los Teen Tops. Me gusta bailar. De repente decidimos hacerlo en español. ¿Por qué? Porque no manejábamos muy bien el idioma, porque las letras eran como difíciles de entender, y empezamos a grabar en español. El primer sencillo incluía también El rock de la cárcel, un tema que en Estados Unidos había colocado a Elvis Presley en los primeros lugares de popularidad y cuyo éxito en México se repitió en la versión de los Teen Tops. Sin embargo, el rock and roll era una música mal vista, y en el caso de Enrique Guzmán, su incursión en este género también afectó su relación familiar. Mis papás, en cierto momento yo dejé de hablar con ellos, más bien con mi padre. A mí no me dejaban llegar más que a las 11 de la tarde, de la noche a mi casa. Y cuando mi papá se supo que yo estaba cantando con un grupo, me internó en un colegio. Y nomás que era un colegio de curas, entonces el hermano que nos cuidaba los domingos, yo le pasaba una lana y me dejaban salir en la noche a tocar en las fiestas. Enrique siguió con los Teen Tops y en solo 2 años el conjunto se convirtió en el grupo rock and rollero más popular del momento. Y los Teen Tops eran famosos en Argentina. Sí, en España. Ah, caray, entonces, ¿qué pasa? De repente nos dimos cuenta que el movimiento que iniciamos nosotros jugando era muy importante. Pasé una Navidad solo en Buenos Aires, muy triste, porque estaba yo muy chiquito, tenía yo 16, 17 años.
Pero luego me empezó a calar la salud, empecé a tener problemas de cálculos renales. Y me regresaba yo a México porque me dolía. Finalmente perdí el riñón. Apoyado en su carisma y simpatía, Enrique se convirtió en un auténtico ídolo juvenil de las adolescentes. Pero a pesar del gran éxito que había logrado como vocalista de los Teen Tops a principios de los 60, Enrique Guzmán decidió convertirse en solista y así grabó su primer disco acompañado por la orquesta y coros de Chuck Anderson, en el que incluyó el tema 100 kilos de barro. Yo realmente no me peleé con ellos nunca. La desgracia de ese composición rara es que anunciaban a Enrique Guzmán y los Teen Tops. O los Teen Tops y Enrique Guzmán. Entonces yo ya generaba 4 sueldos en vez de uno solo. Finalmente pues dije, muchachos, búsquense un cantante y déjenme solo. Durante su etapa como baladista conoció a la actriz Silvia Pinal, cuando ambos conducían el programa de televisión Silvia y Enrique. Su relación trascendería a lo sentimental y meses después se casaron. A pesar de las críticas por la diferencia de edades, Silvia le llevaba a Enrique 12 años. Sin embargo, las infidelidades del cantante provocarían la separación de la pareja. Enrique se volvería a casar con Rosalba Welter, con quien tuvo 2 hijos, Daniela y Enrique. Pero fuera de los altibajos que le ha dado la vida en el aspecto emocional y personal, la figura de Enrique Guzmán sigue vigente en el mundo de la música romántica y sobre todo en el rock and roll, un género en el que prevalece como uno de los grandes pilares vivientes del movimiento que revolucionó la década de los 60 en México. Hija del productor de radio y televisión Luis de Llano Palmer y de la actriz Rita Macedo, Julissa Isabel de Llano Macedo nació el 8 de abril de 1945 en la Ciudad de México. Cursó la primaria en la Academia Hispano-Mexicana, la secundaria en el Colegio Vallarta y la preparatoria en el Ursuline Academy de Nueva Orleans, la Loreto Academy en Canadá y la Chatlin Nuchtel en Suiza. Julissa incursionó en el rock and roll a los 14 años cuando se integró como la primera vocalista femenina de un grupo musical, los Spitfires, conjunto en el que tocaba su hermano Luis de Llano. Yo quería seguir estudiando, mi mamá fue la que me empujó y me dijo, tu hermano tiene un conjunto de rock, tú ya estás muy grandota, es hora que empieces a rendir, métete a cantar. En 1961, los Spitfires obtuvieron el segundo lugar en un concurso radial de aficionados. Esto les dio derecho a grabar su primer disco sencillo con la compañía discográfica CBS, pero la versión de Julissa, uno de los temas incluidos en el disco, Ven Cerca, una balada originalmente llamada Come Closer y popularizada por Johnny Restivo, fue censurada en la radio debido a los suspiros, quejidos y gemidos de la cantante que la hicieron aparentemente una canción inapropiada. Oía una voz así como jadeando, come closer, todo. Y yo lo copié, entonces pues así ya lo grabé y creo que me abrieron más el micrófono para que se oyera más la respiración y sí, fue una decepción que la habían prohibido. Yo no sabía, ni siquiera sabía por qué. Ven cerca, un poquitito más cerca. Casi, pero falta. Uno de los mayores escándalos fue cuando se proyectó la película La Edad de la Violencia, que trataba un asunto de alcoholismo, de robos y de todo eso, ¿no? La Edad de la Violencia fue muy criticada por las ligas de la decencia. Censuraron la de Haciéndote el amor de Los Locos del Ritmo. Pero tras la grabación del disco, Luis de Llano abandonó el grupo, por lo que Julissa también dejó a los Spitfires e incursionó en la música como baladista. Totalmente éramos los hombres los que hacíamos el rock and roll. Las mujeres eran más baladistas. A partir de su incursión, e inspirándose en las cantantes Connie Francis y Breda Lee, Julissa comenzó su propia carrera grabando temas como Ruedas, Nostalgia, Mi Rebeldito, No Tengo Edad y La Favorita del Profesor, canciones con las que obtuvo una amplia popularidad en México. Pero a finales de la década de los 60, cuando Julissa comenzó una próspera carrera como actriz de cine, teatro y televisión, conoció a Benito Raúl Ayala, cantante del grupo Los Jackie, y conocido artísticamente como Benny Ibarra, uno de los primeros rock and rolleros en utilizar cabellera larga. Con Benny, Julissa comenzó un romance que terminó en matrimonio.
aunque este fue consumado a escondidas, ya que la pareja siempre fue motivo de burlas debido a la comparación que le hacían de La Bella y la Bestia. Me molestaba mucho la gente, mucho, mucho, mucho. De hecho, iba a comer y ponía un paraguas en la mesa. Sí, nos casamos en secreto precisamente porque nos daban lata de que hay que La Bella y la Bestia, hay que... Entonces nos casamos un día así y dijimos no vamos a decir nada hasta que nos dé la gana. Se odiaban más bien. No les gustaba que yo estuviera con ella, ni mucho más que me casara, ni una doble. Porque pues yo era un rock and rollero y ella era la niña bien de las telenovelas. Musicalmente, Benny Ibarra inició su carrera en Tampico, Tamaulipas, como parte del grupo Los Ángeles Azules, pero su llegada a la Ciudad de México le ofreció un panorama artísticamente escaso. Llegamos, no había trabajo, me quedé en la esquina ahí, los babies me dieron de comer y tardamos un mes en conseguir trabajo. Los Jackie. Yo recuerdo muy bien que terminamos de cantar en el café y estuvieron con ustedes los Jackie. Yo quería seguir siendo de Los Ángeles Azules. Grabamos muchas canciones, no teníamos un estilo, eran covers. Grabamos de los Beatles, grabamos de los Stones, cosas así. Entonces... De 1966 a 1970, los Jackie grabaron 9 discos de larga duración, con temas en su mayoría versiones de canciones en inglés como Diablo con vestido azul. En solo 4 años, la popularidad de los Jackie, pero principalmente la de Benny, se convirtió en un torbellino para las adolescentes. Pero a mediados de la década de los 60, la atracción de Benny hacia las mujeres le trajo serias consecuencias cuando fue víctima de un secuestro del que afortunadamente logró salir. Pero eso era porque andaba por ahí pellizcándose a la hija de algún politiquillo y creo que el papá no le gustó y... Sin embargo, la desenfrenada vida que llevaban los Jackie fuera de los escenarios fue el motivo principal por el que el grupo se desintegrara en 1970. Uno andaba en Los Ángeles con un par de gringas, el otro en su rancho en Michoacán, el otro acá en Acapulco, el otro quién sabe dónde, y aquí estaba grabando con Rafael Acosta la batería, Laboriel el bajo, y grababa yo las canciones solo. Ya como solista, se adentró en el teatro. Conocí a Julissa, ella fue la que me metió al teatro, ella fue la que me enseñó a hablar, me quitó lo norteño, me enseñó a hablar y debuté en el teatro. Pero poco después de finalizar la temporada de la comedia musical Vaselina, la pareja se separó. Benny continuó su carrera como actor de teatro, cine y televisión, pero la aureola de rock and rollero siempre ha sido la imagen que desde entonces lo ha acompañado. Yo hice lo que tenía que hacer y ya se lo dejo a la gente que opine de mi pelo largo, de mi manera de bailar, de manera de tirarme al suelo, de cantar. En el rock and roll yo vivo del pasado, no en el pasado. En la década de los 60, los café cantantes se convirtieron en el principal escenario de los intérpretes del rock and roll. En garaje o pequeños locales se instalaban rocolas, mesas y un espacio para bailar, donde los rock and rolleros comenzaron a influir en la cultura popular de México. Entre esos cantantes estaba Juan José Laboriel López, hijo del compositor Juan Laboriel Ortiz, y la actriz Francisca López, y quien poco después se haría famoso con el nombre artístico de Johnny Laboriel. Johnny se inició profesionalmente en la música como vocalista del grupo Los Reyes del Rock, aunque fue el cómico Jesús Martínez Palillo quien lo bautizaría en la Carpa México con el sobrenombre que los haría famosos, Los Rebeldes del Rock. Surgido en 1958 con Los Rebeldes del Rock, Johnny Laboriel fue el primer intérprete de color que logró colocar simultáneamente 10 éxitos musicales en la radio, aunque hubo una época en que su carrera estuvo en riesgo debido a las adicciones. Los problemas para Johnny Laboriel comenzaron cuando empezó a saborear el éxito, la fama, el dinero y los excesos. No estás preparado. Si imaginas, uno nace de la clase media baja, en la romita, descontón y todo eso, y luego de repente te llegan muchas cosas, dinero, pero de una forma tremenda, envidia, porque yo siempre quería tener un coche, quería siempre imitar a César Costa. Entonces, dejas de ser tú mismo. Y sobre todo que quieres imitar a los gringos, ¿ves? Fueron los excesos los que llevaron a Johnny Laboriel a conocer el infierno de las adicciones, un proceso en el que se adentró por influencia de pseudoamigos y en cuyo proceso estuvo a punto de terminar con su carrera. Yo ya
sufrí ese éxito. Pues le metí la droga muy grueso. Entonces quiero decirle a todos, no voy a llorar. ¡Me mintieron! ¡Me mintieron! Y les hice caso. Y eso fue todo, ¿me entiendes? Te mienten. Yo quería ser mejor. Pero lejos de traerle beneficios a su carrera, las adicciones lo llevaron a convertirse en un hombre violento y agresivo, que en muchas ocasiones fue protagonista de riñas y agresiones. Que me querían matar. Estaba yo en un lugar así, en un lugar de mala muerte. ¿En cuál? No, se llama Manolo, ya no existe. Entonces estaba una chava ahí esperándome. Entonces salgo con la chava. Y entonces al rato se me olvidó una cosa ahí en el lugar. Regreso y ya la chava estaba con otro. Entonces descuento al cuate ese. Es lo que quería. Si no hubiera tenido yo la capacidad y la habilidad para correr, me mata, porque corría así. Pero pa. Tiró a matar. Otra vez en el Catacumbas me cotorré a Enrique Gonce y llegué bromeándole, ¿no? De que mi dentista me dio una muela de burro que la tenía así. Saca Enrique del cajón una pistola. Y era mi compadre, ¿no? Entonces yo le decía, no, compadre, espérate. Me agachaba. ¡Pah! Estaba cargada. Era expansiva. ¿Quisiste matar a alguien? Sí. ¿A quién? No, pues a la gente, estaba yo loco, era muy agresivo. Muy agresivo, por eso estuve en una de las cárceles más gruesas que hay en el mundo. Por mi agresividad fue muy duro, al contrario. Sin embargo, Johnny no fue el único rock and rollero que cayó en la tentación de las adicciones. Varios ídolos también sucumbieron ante la curiosidad. Sí, le pegaban a la droga, ¿cómo que no? Quizá le entré a unas cosillas al principio por pertenecer a un grupo, pero no he sido una persona que le meta esas cosas. Cuando los jóvenes empezaron a coquetear con algo que les daba más energía, o cuando llegaron las drogas, yo creo que apareció el lado oscuro. Pero hubo otros que lo que no supieron fue manejar la fama y el dinero. En La Barca, Jalisco, nació el 20 de abril de 1941 Manuel Muñoz Velasco, Manolo Muñoz, un personaje clásico del rock and roll mexicano que se inició como vocalista de los Gibson Boy a mediados de 1959 en Guadalajara, Jalisco. Con los Gibson, Manolo grabó sus primeros éxitos Lucila, Ay Preciosa, Diana y Acapulco Rock. El señor Acosta, que le gusta mucho, se interesa en la voz de mi papá, no en el grupo. Entonces le interesa tanto en la voz de mi papá que lo manda a llamar de Guadalajara. Pero cuando Manolo Muñoz decidió ser solista y viajar a México, su carrera dio un giro espectacular. Y con el lanzamiento del tema Speedy González, se convirtió en uno de los grandes ídolos del rock and roll. Mi papá lo que tenía es que era una persona con una versatilidad en la voz y eso lo hacía sentir muy seguro. No era el que tenía el mayor número de éxitos, no era a lo mejor el más carismático, ¿no? Pero sí era el que tenía un manejo de voz más impresionante y eso le abría el camino profesional de una manera mucho más sencilla. Realmente él cantaba muy bien, entonces yo creo que sí existía un poquito de envidita natural de algunos que no cantaban. Siempre los egos estaban muy fuertes, pero pues ahí sí, con todo el respeto que me merecen todos, la mejor voz era la de mi papá. Pero la seguridad de ser un artista exitoso traería para Manolo problemas con su manera de vivir. Las mujeres, la adicción al juego y la violencia afectaron inevitablemente su entorno profesional y familiar. Que a veces dejaba colgados a los empresarios. Es que Manolo Muñoz, uno de sus defectos era ese. Pero agresivito, celoso, y yo también era bastante fuerte de carácter. Soy, ¿verdad? Entonces no era. Y eso eran los choques, que él me decía algo y yo contestaba. Y eran las discusiones que teníamos. Era súper adicto. Él perdió fortunas en Las Vegas, jugando al póker. Perdió mucho dinero, perdió grandes fortunas. Sí llegó a perder hasta $1 millón en toda su vida en la jugada. Ganó mucha lana y la perdió en el juego, en el trago, en las mujeres.
Pues era por lo que más discutíamos realmente. Porque sí, yo siento que el vicio más grande que tuvo fue ese, el del juego. Y ya combinado con un poquito de copas, pues ya, le valía gorro. Pues en alguna ocasión un aventoncito o esto, y como yo no me quedaba quieta, pues llegábamos sí, a veces a darnos una cachetadita de más. Pero fueron así fuertes 3 ocasiones, 4. Y fueron esas discusiones y agresiones físicas las que provocaron que su propia esposa lo hiriera con un arma de fuego. Ella dice que se le disparó accidentalmente, quizás nada más trató de adrementarlo, pero la bala le pegó a Manolo, le entró abajo del corazón y afortunadamente, bueno, después de pasar unos días en el hospital y todo, sobrevivió. Los últimos años de su vida, Manolo Muñoz vivió sin lujos. Mucho de la fortuna que había logrado con su carrera se había ido en despilfarros y apuestas. Pero a pesar de sus escándalos, Manolo Muñoz nunca dejó de ser un ídolo rock and rollero. Y a pesar de su incursión en otros géneros musicales como la balada y la música ranchera, y a la escasez de trabajo, siempre mantuvo la admiración y cariño del público. El 23 de octubre del 2000, sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo en coma 7 días. Pero ya llegó en muy malas condiciones, prácticamente en coma y prácticamente con muerte cerebral. Le hicieron una cirugía para tratar de limpiarle el cerebro de toda la sangre, pero no, ya no tuvo respuesta. De hecho, se iba deteriorando más conforme pasaban los días. Nos dijeron que si quedaba vivo pues iba a quedar mal. Cuando me dijeron que iba a quedar como un vegetal en realidad, ya fue cuando me despedí de él. Manolo Muñoz murió la madrugada del domingo 29 de octubre del 2000. Desde entonces, su leyenda mítica prevalece entre los ídolos rock and rolleros. Yo disfruto cantando y es mi vida y hasta que Dios quiera. Soy Atala Sarmiento y esto fue La historia detrás del mito. Hasta la próxima.